Y también te doy gracias, Dios, por este tiempo de que te vamos a adorar, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Amén. Hoy tenemos una nueva invitada para la alabanza, la Lidi, que es de nuestro grupo. Así, le puedes dar a la Lidi, activar el micrófono. Ahí sí. Por allí Hola. está la Lidi. ¿Sí? Hola. Sí, ya se escucha. Hola, espero que estén todos bien. Pude escuchar la clase anterior a la de antes de ayer. Y la verdad que es muy rico siempre poder escuchar a través de la palabra y del tío Dani que siempre Dios, siempre Jesús trató de dignificar a la mujer. Y muchas veces que en el trabajo uno sufre de repente hasta las diferencias de sueldo o el trato, Jesús siempre se encargó de poder dignificarnos como mujeres, y eso realmente es de alegría, y poder reconocer el valor que Jesús nos da, que Dios nos da, por sobre otras voces, por sobre otros falsos profetas, como he podido escuchar en clases de repente del verano, del tío Dani, para que vea que tengo los apuntes, pero sobre todo palabras que Dios ha permitido que guarden mi corazón, que de repente están los falsos profetas, que de repente son personas muy cercanas, pero por sobre todas esas voces poder escuchar la voz de Dios, y que Dios siempre busca un lugar para dignificarnos como mujeres. Así que vamos a estar alabando al Señor en esta hora con un tema. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Ok, Dani, todo O- suyo. ok. Lidia nos dejó con gusto a poco, ¿no? Yo ya estaba entrando en el tercer cielo ahí con la adoración. Pero bueno, vamos a la clase. La verdad es que Él es nuestro Dios que venció la muerte y el pecado. Y es, la verdad, eso es glorioso, es muy lindo y es maravilloso. Y este tercer día lo hemos apartado precisamente para hablar un poquito de la cosmovisión de Cristo, de Jesús con respecto a la mujer, ¿no? Muchas personas dicen ser cristianas, dicen ser creyentes, sin embargo tienen una visión muy limitada con respecto a Jesús. Y es loquísimo que las personas tengan una visión limitada con respecto a Jesús, siendo que son cristianos. Pero creo que la misión y el trabajo del creyente es obviamente trabajar por conocer a Jesús, por conocer su lenguaje, por conocer sus sentimientos, por conocer sus emociones, por conocer sus pensamientos. O sea, la dinámica del cristianismo no es ajena al conocimiento de cualquier otra persona, y con la grande y maravillosa diferencia que nosotros tenemos al Espíritu Santo, o sea, es la vida activa de Cristo en nosotros para conocerle a Él. Sin embargo, muchas personas dicen ser cristianas, pero no conocen su pensamiento, no saben lo que Él piensa, o sea, muchas personas conocen lo que piensa un predicador o un maestro o un pastor de lo que Jesús piensa. A eso le llaman doctrina. Sin embargo, las doctrinas, de una u otra manera, tienen como objetivo, cierto, darnos ciertas pautas para acercarnos al Señor. Y en el fondo la realidad es que la meta es conocer a Dios, conocer a Jesús, tener una relación comunicacional y saber el pensamiento del Señor. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Por ejemplo, yo estuve dando, mañana voy a terminar una charla de 12 semanas para Bolivia y otros países con respecto al libro de Apocalipsis, que es un libro que me apasiona y que lo he estado enseñando por años, ¿no? Y es impresionante que mucha gente tiene una visión de Apocalipsis sin haberlo leído. Y es impresionante, o sea, es tan grande la cantidad de gente que habla sobre Apocalipsis, pero ni siquiera ha leído Apocalipsis. O cuando lo leen, tratan de entenderlo como otros lo entienden. Sin embargo, Dios nos dio el Espíritu Santo y creo que cualquier libro de la Biblia puede ser entendido a través del Espíritu de Dios en nuestra vida cuando tenemos un corazón sensible y sencillo. Pero no voy a hablar de Apocalipsis, quiero hablar de la persona de Jesús. Y la persona de Jesús tiene una visión, tiene una manera de ver a la mujer, tiene una cosmovisión del sexo femenino. Aclaremos una cosa, queridas hermanas, yo no sé de qué iglesia viene usted, yo no sé cuál es su denominación, no sé cuál es la cosmovisión que la iglesia tiene con respecto al sexo femenino. Lo que vamos a hablar ahora es netamente lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice con respecto a las mujeres. Déjeme darle el contexto histórico antes de que entremos de lleno a la enseñanza. Una primera cosa que usted debe saber, que hay una diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, ¿tá? Aunque Jesucristo era judío, Jesucristo vino, cierto, a levantar la iglesia del Señor, a traer salvación, ya que todas las naciones, todo pueblo, tribu, lengua y nación pudieran alcanzar la salvación. ¿Tá? Otra cosa que hay que aclarar, aunque todos los discípulos, ya todos los discípulos y la gran mayoría de los apóstoles del primer siglo eran judíos, la cosmovisión bíblica siempre fue alcanzar todas las naciones del mundo, todas, todo pueblo, tribu, lengua y nación, ¿ya? La cosmovisión bíblica es que en Cristo no hay ni judío ni griego, o sea, no hay ni judío ni gentil. Todos somos unos en Cristo. ¿Ya? Esto es lo que dice la Biblia. No es lo que dicen
o pautean personas. Esto dice la Biblia. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la cosmovisión de géneros, dentro de la iglesia puede tener, ¿cierto?, una percepción más judía que cristiana. Ahora, ¿por qué es tan importante decirle esto? Porque el judaísmo tenía una cosmovisión distinta. Cristo, y como veíamos el primer día, el apóstol Pablo, vinieron a liberar el destino o la identidad femenina como un rol social. ¿Por qué? Porque si usted lee la historia del judaísmo, el judaísmo en cierto sentido menospreciaba a la mujer. Las iglesias que llamaban sinagogas, por ejemplo, tenían un lugar aparte, ¿no? Los hombres tenían un lugar privilegiado. Y no quiero despertar ningún antisemitismo, ¿eh? No me malentienda, solo te estoy hablando de historia, solo de historia, ¿no? Entonces tenían un lugar aparte. Las mujeres tenían otra, cierta visión de la realidad de Dios, de la realidad del Señor. Todo bien, Dios usó eso, ¿ya? Nosotros adoramos el mismo Dios, ya que adoraban los judíos. Pero con la venida de Cristo, con la venida del Señor, comenzaron a liberarse muchas cosas, ¿tá? Comenzaron a restaurarse muchas cosas, ¿tá? El Señor dice, yo hago nueva todas las cosas. O sea, hay un devenir de cosas nuevas. Y dentro de eso está el rol de aquellos que no eran judíos, ¿ya? ¿Y cuál es el rol de aquellos que no eran judíos? Llegar a la misma igualdad de condiciones y de privilegios que el judaísmo tenía, ¿ya? Y dice, fui hallado por aquellos que no me buscaban, ¿ya? Y el apóstol Pablo finaliza el libro de Romanos diciendo, ¿cierto? Y los gentiles esperarán en él, ¿ya? Entonces, no quiero romper ningún sistema de creencias, solo estoy introduciendo el tema para tratar de abrir un poquito su entendimiento con respecto a cuán importante es saber lo que verdaderamente Jesús piensa de la mujer. Cuán importante es saber lo que Él dice de la mujer, lo que dice la Biblia, lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, era difícil, imposible que una mujer y un hombre pudieran estar hablando solo si el hombre era judío. Era mal mirado, ¿ya? Era incorrecto poder hacerlo. Pero nosotros vamos a ver en algunos pasajes cómo Jesucristo entra en la cultura y rompe la cultura para establecer una nueva creación, como dice el apóstol Pablo, para crear un nuevo Israel. ¿Y cuál es el objetivo de este nuevo Israel? Es que no haya hombre ni mujer. Esto puede sonar muy duro, pero me conformo con un poquito de ustedes que logren entender lo que les quiero decir. Vamos a usar la Biblia, ¿ya? Lo que más hemos usado durante estos días es la Biblia. Solo cité a Augusto Curi, ya que también les aconsejo todos los libros de Augusto Curi, un psiquiatra pensador, para mí un creyente, ¿ya? Pero aparte de eso, todo lo que vimos fue la Biblia, y lo que vamos a ver ahora es el pensamiento de Cristo y la cosmovisión de Cristo. ¿Ok? Así que bueno, vamos, creo que el anfitrión inhabilitó de nuevo, ¿dónde está mi queridísima? Que necesito que me habilite el compartir. Aleluya. Necesito que me habiliten el compartir. Ahora sí, gracias. Ahí está. Buenísimo. Tan, 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 tan. Tú eres el Dios. Na, 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 na. Se me quedó la canción, ¿no?
Ok, aquí nos quedamos el día de ayer, ¿no? Ahora, si tú no estuviste el día de ayer, no te preocupes, porque cada sección tiene una ministración aparte. Y si quieres escuchar lo otro, bueno, me imagino que en las redes después Mari les va a compartir las grabaciones, ¿no? Así que bueno, nos quedamos aquí, está citando el pasaje de Lucas y la declaración de María frente al ángel Gabriel, un día histórico, un día donde Dios no escogió una iglesia, no escogió un templo, no escogió un lugar religioso, sino que sencillamente escogió presentarse en la vida de una mujer totalmente desconocida, en un lugar desconocido y algo menospreciado por el mundo religioso de la época. De hecho, ella vivía en Nazaret, ya de la tierra de Galilea, y Galilea era considerado Galilea de los gentiles, ¿no? Los gentiles y las mujeres eran casi consideradas en el mismo nivel, ¿tá? Con mucho respeto, pero los judíos de la época, los religiosos, los fariseos, los saduceos, ya trataban a las mujeres como una perra, ya con mucho respeto. A los gentiles también los trataban prácticamente con menosprecio como perros, ¿no? No me quiero meter mucho ahí, pero esa era la realidad. Entonces, cierto, en un escenario NN totalmente desconocido, como le gusta a Jesús de Nazaret, aparece a una adolescente, algunos piensan entre 15 a 16 años, y aparece el ángel del Señor, y como decíamos ayer, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y esta palabra, el Señor es contigo, le da toda la autoridad y todo el derecho a una mujer. Le da toda la autoridad y todo el derecho a una mujer para que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. O sea, basta que tú escuches, querida hermana, el Señor es contigo para que se cumpla todo el derecho y todo el propósito que Dios tiene a través de tu vida, independiente de lo que pueda pensar cualquier otra persona, independiente de lo que pueda sentir cualquier otra persona. Cuando el Señor llama, cuando el Señor unge, cuando el Señor aparta para un propósito, o cuando el Señor interviene en tu vida doméstica, ¿ya? No es porque lo hace solamente porque, bueno, hoy voy a hacerle misericordia a una mujer. No, porque el Señor tiene una mirada muy especial y muy amorosa hacia el sexo femenino. ¿Ok? Entonces, este es nuestro Señor. Hay 4 cosas que yo quiero destacar de la mujer, ¿ya? Y que son cualidades que podemos encontrar en toda mujer en cualquier parte del mundo. Y yo anhelo que este tipo de enseñanzas se sigan liberando, ¿me entiende? En los seminarios, en los congresos, hablar sobre la modernidad en la mujer, la posmodernidad, la esencia de la mujer del siglo XXI. Hay 4 elementos que yo quiero destacar, y el primer elemento ya es el favor social. El favor social. Por las características que reúnen físicas y emocionalmente, pueden tener una injerencia social sin precedente el sexo femenino. Como lo veíamos el día de ayer con la mujer virtuosa, cuando la mujer virtuosa, cierto, podía ir de lejos a buscar el pan y traerlo, o sea, trabajar y traerlo a la casa y cuidar bien el hogar. O sea, puede tener la capacidad de cuidar muy bien su hogar, de cuidar muy bien su familia, poder atender un ministerio, si Dios te ha llamado al ministerio, ¿me entiende? Y puede a la vez, cierto, trabajar. O sea, hay elementos de acuerdo como Dios te está llamando,
como Dios quiere hacer algo contigo. En el caso de mi esposa, por ejemplo, ella era una profesional, tenía 2 trabajos y más encima estaba estudiando otra carrera en la facultad, y de pronto el Señor la llama y dejó absolutamente todo, ¿no? Y ya llevamos casi 25 años juntos sirviendo en el ministerio, porque comenzó nuestro matrimonio con el ministerio. Y a veces yo le pregunto si ella no se arrepiente, y la verdad es que ella no está para nada arrepentida. Dejó obviamente su profesión, aunque sigue la docencia, porque ella era docente, es maestra, y sigue de otra perspectiva, de otra manera, pero lo sigue haciendo. Entonces, en la mujer hay un favor social que hay que conquistar. Queridas hermanas, ustedes tienen que conquistar, jovencitas. Esta palabra es para las más jóvenes, para las que tienen fuerza, para las que tienen, ¿cierto?, esa energía acumulada todavía. Tienen que conquistar. Ahora, obviamente tiene que ser a la manera de Dios. No se van a ir a pelear por el feminismo ahí, a levantar la mano. No, esa no es la intención de Cristo. Hay otras formas, ¿ya? Hay otras formas, pero tienen ustedes una capacidad impresionante, y yo creo en el Señor y yo oro y yo quiero trabajar en esto en los siguientes años, o sea, de ver mujeres llenas del favor de Dios, llenas, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo, teniendo una autoridad, una injerencia social, trayendo avivamiento. ¿Ok? Una segunda cosa, ya, la capacidad creativa. Uy, hermano. La capacidad creativa. Es impresionante. Yo a veces tengo mis eventos y tenemos que decorar un salón que tenemos acá, chiquito, para eventos, y yo lo miro todo desordenado, todo feo, y las personas que están a cargo de la hospitalidad y del ornamiento, es impresionante, o sea, en cosa de minutos pueden transformar un lugar y decorarlo, y no sé de dónde sacan belleza y lo dejan de una manera impresionante, impresionantemente hermoso, o sea, y no solamente hermoso, o sea, crean cosas, hacen cosas, son como facultadas para crear de una manera maravillosa. Entonces, esta es una capacidad que la mujer tiene innata, y tiene que ser desarrollada, tiene que ser liberada. Aquellas personas que a veces no lo desarrollan es quizás porque hay alguna herida emocional, o es porque quizás hay algo de inferioridad o inseguridad. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que trabajar para liberar ese potencial que está en la mujer, ¿no? Hay algunas hermanas que trabajan con las adicciones, con la recuperación de mujeres que han pasado por adicciones, por ejemplo, ¿cierto? Restaurar el valor femenino, hermano, restaurar la identidad femenina es maravilloso. Un tercer elemento que quiero destacar, ¿cierto?, es la pasión comunicativa. La pasión comunicativa. Yo ya le dije que yo pertenezco a una familia donde yo soy el único hombre y tengo 3 mujeres, una esposa y 2 hijas. Hermano, hermanas, yo llego a un momento del día en donde ya no quiero hablar con nadie. Quiero apagarme mentalmente. A veces prendo el televisor y quiero ver a 11 tipos detrás de una pelotita, como dice mi esposa, no sé qué haces viendo a 11 tipos corriendo detrás de una pelotita. A veces me quiero desconectar del mundo, se los confieso, pero yo miro 9, 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, hace unos años atrás, ya en Pichilemu, tuve una vecina que me está escuchando. Era las 12, las 1 de la mañana, hermano, y eran como si fuera las 4 de la tarde, o sea, una capacidad para comunicar. Lo estoy diciendo de la manera más bonita, no se ría, lo estoy diciendo de una manera muy bonita,
la capacidad, la pasión comunicativa. O sea, es la palabra la que trae vida. Es la palabra la que trae bendición. Es la palabra la que libera destino. Así que si ustedes, queridas hermanas, tienen muchas palabras, úsenla. Obviamente, úsenla en el sentido positivo. Úsenla usando la Biblia. Prediquen la palabra fuera de tiempo. Enseñen, ministren, profeticen llenas del Espíritu Santo. Usen la palabra del Señor, porque en forma muy natural y biológicamente diseñada, por lo que dicen algunos estudiosos, biológicamente diseñadas, ustedes tienen la capacidad de comunicar más que el hombre. Bueno, hay algunos hombres también que comunican bastante, ¿tá? Pero en lo general, creo que en todas las culturas, ¿ya? Si la mujer no habla, es extraño o es reprimido, que puede ser otra cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay un favor social, hay una capacidad creativa, hay una pasión comunicativa en ustedes, que es muy, muy lindo. Y en cuarto lugar, ya hay una fortaleza de vida. Hay una fortaleza de vida, una capacidad para soportar el dolor. Yo creo que la capacidad para soportar el dolor en la mujer es más que en el hombre. Una capacidad de supervivencia. Esa naturaleza maternal que tiene la mujer, tenga hijos o no tenga hijos. Esa naturaleza que en ella está, le hace vivir la vida, le hace luchar por la vida. ¿Tá? El hecho de que puede pensar en otras personas le lleva a pensar menos en sí misma y más en el otro, que es un principio bíblico. Puede ser menos egoísta y más dadivosa. De hecho, hay mujeres que dan toda su vida por la crianza de sus hijos. Yo fui el menor de 14 hermanos, ¿no? Y cuando yo nací murió mi mamá. Pero ella vivió solo para tener hijos, para criarlos, para cuidarlos. No estoy diciendo que es lo ideal, pero hay un espíritu de fortaleza impresionante, de supervivencia. De hecho, en los últimos siglos se ha demostrado que las mujeres pueden vivir más que los hombres. Las mujeres pueden vivir mucho más que los hombres. Una estadística hecha en el 2010 en Estados Unidos señala lo siguiente. El 2010, de 53.364 personas que tenían más de 100 años en Estados Unidos, 9.162 eran hombres. ¿Y cuántas mujeres? 44.202 mujeres. Piensa en la capacidad que tiene la mujer de vivir. O sea, en los últimos años, no sucedía tanto en años anteriores o en siglos anteriores, dicen los estudiosos, producto de las múltiples infecciones, cuando no existían los remedios que hoy día tenemos como la penicilina y una infinidad de cosas para aliviarse de las infecciones, ¿no? Pero en la actualidad la mujer tiene una fortaleza de supervivencia por sobre el hombre, ¿ya? Se dice que puede vivir en un promedio, se dice hasta cuatro años más, leía una estadística, 4 años más en promedio, más que el hombre, ¿tá? Es lo que se sostiene. Eso quiere decir que hay una mirada muy especial de Dios sobre el sexo femenino, en las capacidades,
en la creatividad, en la comunicación, en la fortaleza de la vida. ¿Ok? Sin mirar la Biblia, sin siquiera mirar la Biblia, los estudiosos, ya, los médicos, los psicólogos pueden llegar a comprobar estas capacidades múltiples que puede tener esta mujer. Y quizás por eso hay tanta discriminación, quizás por eso hay un maltrato, ¿no? Por las capacidades que ellas tienen, que ustedes tienen como mujeres, ¿no? Y en el reino de Dios son fundamentales, como les decía, en estos 3 días, para la evangelización, para alcanzar, ¿cierto?, al mundo para Cristo. En esta plataforma, Jesucristo se inserta en medio de una cultura donde no se aprecia a la mujer y le empieza a dar restauración. Empieza a quebrar las reglas religiosas. Jesucristo se inserta para quebrar las reglas religiosas y restaurar la verdadera identidad de la mujer. Jesús va a desafiar a los ricos, Jesús va a desafiar a los religiosos, Jesucristo va a desafiar a todo tipo de creencia en favor de enaltecer y liberar la identidad femenina. ¿Ah? Hay muchas, pero mucha evidencia con respecto a lo que te estoy hablando. Yo quiero ponerte solo 9 ejemplos bíblicos. 9 ejemplos bíblicos que marcan cómo Dios libera el destino y le da el favor a la mujer. Le da el favor en el sentido de restauración, ¿no? No en el sentido de, es superior al hombre. Recuerden, no estoy hablando de eso. Ya hace unas semanas atrás hablamos sobre el rol, ¿no? El rol. Usted puede conseguirse esa enseñanza. Hablamos sobre el rol de hombre y mujer. Estamos hablando que hay ciertos diferentes roles con un propósito, ¿ya? Y esa unidad de propósito en la que el Señor quiere liberar, y lo vamos a ver en estos 9 puntos que yo quiero destacar. ¿Ok? Entonces, antes de ver estos 9 puntos, hay 2 pasajes muy emblemáticos, antes de ver estos 9 puntos, que señala, ¿cierto?, cómo es el cuidado del Evangelio hacia la mujer. Quiero citar solamente estos 2. Uno de ellos, ¿cierto?, es el vaso frágil, que es muy conocido, ¿ya? Y que siempre se utiliza en los seminarios, conferencias, y para poder, ¿cierto?, hablar sobre el matrimonio y también sobre la mujer como un vaso frágil. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. ¿A quién le está hablando aquí? A los esposos. Le está hablando a los maridos. Ahora, fíjese a la condición a la cual Pedro quiere llevar a la mujer. Recuerden que Pedro era un hombre casado, ¿no? Y obviamente inspirado por el Espíritu de Dios. En primer lugar, ya traigan sabiduría en medio del hogar. Traigan sabiduría en medio del hogar. En segundo lugar, denle honor a la mujer. La misma palabra para honor puede ser honra.
Y la misma palabra para honor puede ser enaltecer, poner en alto. Sin caer en el orgullo, obviamente, pero la honra y el enaltecimiento, el reconocimiento, es un principio divino, ya, hacia el hombre para tratar a la mujer. ¿Ok? Trátenla como un vaso frágil. Y aquí, queridas, esto también es una característica de la mujer. Y la mujer no puede pretender ser fuerte en aquellas cosas que no es fuerte, porque Dios las creó con fragilidad. No pueden reprimir las emociones, ¿ya? Cuando hay sensibilidad. Dios te creó con la capacidad de ser sensible. Si lloras por cualquier cosa, bueno, gloria a Dios, ¿ya? ¿Quieres expresar emocionalmente? Hay una enseñanza de mi esposa hacia la mujer que incluso habla sobre el esqueleto, el cuerpo físico de la mujer en su diseño es mucho más frágil que el del hombre, ¿ya? Es mucho más flexible. De hecho, va siendo transformado en más que el del hombre. De hecho, para ser madre, no tiene huesos que son mucho más frágiles que los del hombre. Y eso no las convierte en inferiores. Dios las creó así, como un vaso frágil. Pero la palabra que me encanta de este pasaje es coherederas. Coherederas. ¿Qué quiere decir eso? Que junto con el hombre heredan algo. Coherederas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos leyendo la Biblia, ¿no? Que junto con el hombre heredan algo. ¿Y qué es lo que heredan? La gracia de la vida. Aleluya. La gracia de la vida. Entonces, ¿cierto? Vemos que el Espíritu del Señor en el Nuevo Testamento quiere honrar, quiere levantar, quiere cuidar y darle honor a la mujer. No solamente podemos hablar en el contexto del matrimonio, hermano. La mujer necesita ser tratada de esta manera, con sabiduría, con honor, con fragilidad. A las adolescentes a veces que están buscando su propia identidad y quieren hacerse fuertes en medio, ¿cierto?, de las presiones sociales que veíamos el día de ayer. Ya, esa presión social puede llevar a una persona a esconder su fragilidad. Y tenga cuidado, fragilidad no es señal de debilidad. A mayor fragilidad, mayor dependencia. Mayor dependencia en Dios, mayor búsqueda del Señor. Querida hermana, querida amiga, querida jovencita, a mayor fragilidad, mayor búsqueda de Dios. Nunca use su fragilidad para entrar en rebelión y pelearse con todo el mundo. Usa esa fragilidad para buscar a Dios. Amén. Y hay un segundo pasaje que también es muy emblemático. Es un pasaje que se usa mucho en el contexto, ¿cierto?, dirigido hacia la mujer, y que lo va a decir el apóstol Pablo, que está allí en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Y es una palabra muy fuerte, no es una palabra suave, es prácticamente un mandamiento y lo lleva a un nivel, cierto, pero a un nivel, quizás es el nivel más elevado que puede haber de amor.
es el nivel más elevado de amor porque está asociado al amor de Cristo. Es el nivel más elevado de amor porque está asociado al amor de Cristo. Y el pasaje dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vemos dos palabras que son dignas de destacar. La primera es amor, es amar. Y el amar tiene que ver con entrega, con darse. ¿Ya? Dios le pide al hombre que se entregue, ¿ya? Que ame en el contexto del matrimonio. La segunda palabra que es digna de destacar de este pasaje es precisamente entregarse, darse. Y no usa cualquier tipo de ejemplo, sino que usa el ejemplo del amor de Cristo a la iglesia. Cómo Cristo amó a la iglesia, ya muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa, sufriendo por amor a la iglesia. Ahora, obviamente, alguna de ustedes debe estar pensando, si mi marido estuviera acá, ¿no? Pero te estoy hablando no en el sentido de que tú vas a salir, mira lo que enseñó el tío Daniel. Tú debieras de escuchar lo que enseñó el tío Daniel, porque lo que tú tienes que hacer conmigo, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que tú prestes atención a cómo Dios te ve a ti, cómo Dios piensa de ti, cómo Dios quiere cuidarte, cómo Dios quiere ayudarte, cómo Dios quiere, cierto, bendecirte. Como Dios, cierto, en la mente eterna del Creador, quiere traer esta señal de protección, esta señal de cuidado, de bendición. ¿Ok? Y es aquí donde nosotros vamos a ver a Jesucristo abiertamente tratando, cierto, no tratando, sino que restaurando literalmente la identidad de la mujer en medio de una sociedad donde no era considerada, ¿ya? En medio de una sociedad donde era menospreciada, en una sociedad donde había discriminación, ¿ya? Donde, cierto, había desigualdad, en una sociedad donde había opresión, quizás había femicidio y todo lo que vimos el día de ayer, ¿no? 9 cosas que son interesantes de destacar. La primera cosa ya tiene que ver con la economía. Lucas capítulo 21, versículo 3. Lucas capítulo 21, versículo 3. Lo vamos a buscar acá. Ok, aquí está Lucas 21, 3. El pasaje dice de la siguiente manera: y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. El contexto es el siguiente: muchos ricos iban a la sinagoga, obviamente para adorar a Dios, para seguir los rituales religiosos, pero Dios conocía el corazón de estos hombres, ¿no? De pronto una mujer entra y da todo lo que tenía. El Señor sabe que esta mujer está dando todo. En forma pública reconoce ya la capacidad que tiene esta mujer para creer
que si le da todo a Dios, Dios le puede dar todo. Y a esto yo le llamo fe en la economía. O sea, hay mujeres que tienen la capacidad, ¿cierto?, de desatar la economía. Tienen fe para dar, tienen fe para producir, tienen fe para bendecir. Ahora, esta mujer no tenía nada, pero lo tenía todo. Porque ¿qué es lo que tenía? Era fe. Ahora, el hombre de aquel momento, el religioso de aquel tiempo, se creían con mayor autoridad por el solo hecho de ser hombres. Se creían de mayor autoridad por el hecho, cierto, de tener muchas riquezas. Es como en el siglo XXI. Hay un falso sistema de creencia que lleva a pensar a algunas personas, entre mejor está económicamente, más bendecida es por Dios. Pero no voy a tocar este tema, ¿no? Estamos hablando otro. Solo para decirles a ustedes que la prosperidad económica no siempre es señal de bendición divina, ¿ya? La prosperidad económica no siempre es señal de bendición divina. Hay gente que puede ser prosperada sin la aprobación, sin la bendición divina. ¿Ok? En este caso, incluso la bendición no está en tener mucho. La bendición aquí está en que a pesar que tenía todo, poco, ella dio todo, y al dar todo, dio más del que cree tener más, ¿no? Es una cosa muy loca, pero es así, o sea, a pesar que tenía muy poco, ya tenía mucho menos que lo que tenían los demás, en cierto sentido, al darlo todo, ella dio más que lo que otros daban, no en cantidad, sino que sencillamente en la disposición de honrar al Señor. Creo que esto es muy lindo, y es lindo que venga, ¿cierto?, de una mujer, y no cualquier tipo de mujer, sino que era una viuda, o sea, no tenía un hombre a su lado, ¿ok? No sabemos cómo vivía, no sabemos cómo ella se alimentaba, pero a pesar de ser viuda, de no tener un hombre a su lado, ya ella le creía a Dios y lo daba absolutamente todo. Es Jesús ya haciendo público esta experiencia. Número 2. Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 34. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Aquí hay varias cosas que destacar. Nuevamente tenemos a una mujer que se mete en medio de la multitud, una mujer que tenía un tremendo problema de anemia, ya seguramente era un problema de irregularidad menstrual, tenía un grave problema, ¿cierto?, de pérdida de sangre. Ahora bien, la ley religiosa, la ley judía, ya decía que la mujer era inmunda mientras estuviera en su periodo. Ahora, ¿qué acontecía si la mujer tenía problemas? Y yo tuve una vez una estudiante en una de mis escuelas que sufría mucho, tenía que estar tomando hierro, pastillas para la anemia, porque de los 30 días, ya del mes, 15 días, ella pasaba, ¿cierto?, con pérdida de sangre. Era una irregularidad anormal, pero los médicos trataban de regularle solo con pastillas. Entonces, nosotros vemos que Jesús públicamente
Ya, en primer lugar, esta mujer desafía las leyes que decían que no podía tocar a ninguna persona mientras estuviera en este estado. Ya, las leyes decían que no podía tocar a ninguna persona mientras estuviera en este estado. Esta mujer rompe, ¿cierto?, esta creencia porque tiene fe. Por eso Jesucristo le dice, ¿cierto?, hija, tu fe te ha salvado. Esa palabra salvación es la misma palabra griega para sanidad. ¿Ya? Salvación y sanidad pueden ser traducidas desde la misma palabra griega. Pero lo que yo quiero destacar es que Jesucristo precisamente vino a quebrar esta maldición. Esta maldición, ¿cierto?, que impedía, que hacía sentir a la mujer no tan cercana, que dentro del templo, ¿cierto?, los hombres ocupaban una posición y la mujer otra. Ahora que la mujer puede acercarse para quebrar la maldición, para romper esto, para tocar. Jesucristo vino a tocar lo intocable. Y es una experiencia muy linda, muy preciosa del Señor Jesucristo hacia la vida de una mujer. En tercer lugar, ya, y este pasaje me gusta mucho, Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Están conmigo, ¿no? Es importante, hermanas. No solo escuche el mensaje, tome la Biblia, busque la Escritura, ¿ya? Búsquela, por favor, no quede solo escuchando. ¿Ya? Busque Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Este pasaje se predica mucho, se enseña mucho y me apasiona mucho. ¿Ya lo tiene? ¿Lo encontró? Lucas 10, 41 y 42. Dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, no se asuste, no voy a hablar de Marta, ¿ya? Así que tranquilice. Qué bueno, no va a hablar de la afanada y turbada. Eso dejémoslo para otra predicación. Quiero destacar la decisión de María. Nuevamente, querida hermana, se rompe la ley. ¿Por qué? Porque la mujer de la época no tenía derecho a sentarse a los pies de un maestro. Y mucho menos estar rodeada de hombres, ¿no? La mujer de la época no tenía ese derecho, si hablamos de derechos. Derecho al sentarse a los pies de un maestro, o sea, mujeres con mujeres, no hombres con hombres. Era cultural, era muy mal mirado. Era mal mirado para un rabino, ¿ya? Pero Jesús vino a romper estas tradiciones, ¿ya? Y Jesús la acepta, Jesús la acoge, Jesús la acoge, ¿me entiende? Para enseñarle, para invertir tiempo en ella, para explicarle, yo no sé porque no aparece en el texto bíblico lo que le estaba enseñando. Una cosa sabemos, que cuando Marta está metida en la cocina y pensando que el rol social debería estar en la cocina, Jesucristo, ¿cierto?, quebra el paradigma y le dice, la mujer también tiene derecho a ser discipulada. La mujer también tiene derecho a ser formada. Ahora, no estamos hablando de este tiempo donde, ¿cierto?, se han roto muchas de estas cosas. Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando de culturas machistas. ¿Se acuerdan de Aristóteles el primer día? ¿Se acuerdan de Eurípides? ¿Ya? Jesucristo vino a romper, no es un maestro como Aristóteles, no es un maestro, ¿cierto?,
como estos filósofos o estos pensadores que siembran la discordia y la división de géneros. Jesucristo entra y trata como una igual. ¿Ya? Ella escogió la mejor parte. Ahora, no está diciendo que ahora la mujer tiene que dejar la cocina y dedicarse solamente a escuchar las predicaciones. No está diciendo que tiene que dejar la cocina y dedicarse solo a escuchar enlaces. No, hermano. No, no estoy hablando de eso. La capacidad de saber cuándo estar, en qué momento estar, aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo de los labios mismos del Señor. Queridas, hay tantas capacidades. Tantas capacidades. No sé si decirles lo que les voy a decir ahora, pero se los voy a decir igual. Mi madre de adopción, no porque mi otra madre de que me tuvo murió cuando yo nací, pero mi madre de adopción llegó a hacer algo que se llama en Chile, para aquellas que son del extranjero, se llama jefe de Dorcas. Las Dorcas es el grupo de mujeres, el grupo de señoras. Principalmente en la iglesia pentecostal se le llama así. Y nosotros nos criamos en la iglesia pentecostal. Mi mamá llegó a ser jefa de Dorcas y en mi iglesia la mujer, por muchos años después se rompió eso, ¿no? Se rompió y espero que las iglesias se haya roto, pero por muchos años, en los años de mi infancia, la mujer no podía subir al púlpito. ¿Y por qué no podía subir al púlpito? Porque era un lugar santo. Y la mujer no podía subir. Yo no entiendo por qué no podía subir. Recuerdo que las clases que hacía mi mamá, porque yo de niño me acuerdo, tenían una mesita abajo del púlpito. Entonces, cada vez que la hermana compartía una palabra, la compartía desde esa mesita. Tenían su día y era para mujeres. Cuando la predicadora era muy buena, el pastor le invitaba a predicar el día domingo, igual, o sea, pero no subía al púlpito. Predicaba desde abajo. Por una creencia, no sé de dónde salió esa creencia. ¿Por qué es tan importante ver lo que Jesús está haciendo? Con el quiebre de maldición, con el favor del discipulado. Y vamos a ver otras cosas ahora. ¿Ya? Con la generosidad, con la autoridad económica. ¿Por qué la gente, por qué nosotros, y yo me incluyo, tenemos ciertos patrones de comportamiento que a veces no tienen mucho que ver con lo que Jesucristo nos quiere hablar, con lo que Jesucristo quiere desatar? ¿Y por qué es tan importante tener una restauración de lo que Cristo quiere hacer con la mujer? Porque la única manera de que la mujer del siglo XXI sea efectiva. Si la mujer del siglo XXI tiene una identidad sana en Cristo, ¿ya? No va a estar luchando por la identidad de género, no va a estar luchando por la igualdad, no va a estar luchando por la discriminación, porque ya tiene las cosas claras. Y lo único que tiene que hacer es posesionarse en Cristo. Tiene que posesionarse en Jesús. ¿Ya? Número 4. Juan capítulo 8, versículo 11. Estamos leyendo pasajes muy hermosos. Juan capítulo 8, versículo 11. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Lo encontró? Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor tiene un poder para restaurar
para cambiar la historia y para ir en contra de falsos sistemas de creencia. Esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es curioso que para que haya adulterio tienen que haber dos personas. Muy natural, ¿no? Un hombre y una mujer. Sin embargo, todo se centra en la mujer. Es la mujer la que tiene que ser apedreada, es la mujer la que está siendo acusada y es la mujer la que está siendo condenada. Y la pregunta es, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre en esta historia? ¿Dónde está el adúltero? Si hay una adúltera, hay un adúltero. Entonces, si tú lees la historia, vas a descubrir que es un plan para hacer caer a Jesús. Ahora, Jesús pone en condición de igualdad entre esta mujer que es pecadora y los jueces que la quieren condenar. Jesús pone en igualdad de condición a esta mujer que es pecadora frente a los jueces que la quieren condenar. ¿Y quiénes son los jueces? Un grupo de religiosos que quieren aplicar la ley, y la ley dice, si una persona es sorprendida en el acto mismo de adulterio, debe ser apedreada, debe ser muerta. ¿No? Sin embargo, Jesús sabe que estas personas no persiguen hacer justicia, que estas personas son tan pecadoras como las otras. Y en este elemento hay un poder de restauración pública, ¿no? ¿Y en qué consiste esta restauración pública? Toda persona ya tiene que tener la igualdad de condición, tiene que tener la misma evaluación de juicio, no tiene que haber discriminación, darle ciertos privilegios al hombre ya y discriminar ciertas cosas en la mujer. ¿Ya? En el ambiente cristiano, en el ambiente religioso, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No tiene por qué haber una discriminación religiosa. Y esta palabra es muy poderosa, ni yo te condeno. No le está diciendo a una persona que no ha pecado. Es una persona que pecó, está en pecado. El pecado está calientito, podríamos decirlo así, ¿no? El pecado está calientito y a pesar que pecó, Jesús no le mira con ojos de condenación. Oye, esto es glorioso. ¿Tuviste algún problema? ¿Pecaste, hermana? ¿Estás luchando con la acusación, con la culpa, con la condenación? Observa este pasaje. Este pasaje no tiene como objetivo justificar el pecado, ¿eh? No me malentiendan. No quiere justificar el pecado. Pero una cosa interesante, ¿cierto?, es poder observar lo que Jesús le dice, o sea, lo que realmente condena a la persona es la práctica del pecado. Por eso al final le dice, vete en paz, pero no peques más. Estas dos cosas lindas, Jesucristo no vino a condenar al mundo. Eso dice la Biblia. Vino para que el mundo sea salvo. Lo que verdaderamente condena al mundo, ¿ya?, es sencillamente el pecado. Y el pecado, cierto, trae la acusación de las tinieblas. Y es triste que un pecador culpe a una pecadora, siendo que él es tan pecador como la otra persona, ¿ya? Es triste cuando el pecador que pecó con la otra persona goce de ciertos privilegios que la otra persona no tiene. Yo me pregunto, ¿dónde está el hombre acá? Y me hago la siguiente pregunta. Cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, se quiere desmarcar en términos futbolísticos, se quiere desprender de la responsabilidad y entregarle toda la responsabilidad a la mujer. La mujer que me diste. Entonces, esto parece que viene de épocas inmemorables, o sea, antiguas. Sin embargo, aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo levantando a una mujer. No sabemos qué volvió a suceder con esta mujer. No tenemos en la Biblia lo que pasó con ella.
¿tá? Solo sabemos que hay restauración, solo sabemos, ¿cierto?, que le libra de la muerte y le da la oportunidad, ¿cierto?, de ser libre también del pecado. Le da la decisión a ella, no pequen más. ¿Estamos? Bueno, tengo que avanzar porque el tiempo, el reloj está avanzando muy rápido. Número 5. Mateo capítulo 15, versículo 28. Mateo capítulo 15, versículo 28. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta palabra grande es tu fe no está dirigida a ninguna persona judía. No es una mujer judía. No es una persona que sigue la religión hebrea, ¿ya? No es una mujer que sigue al Dios de Israel. Lo impresionante de esto es que esta es una mujer gentil. Y ya lo dijimos anteriormente, los gentiles eran considerados perros. Y las mujeres también eran considerados perros. Vulgarmente se les trataba así como un ser inferior. Ahora, ¿qué hace Jesucristo al exaltar la fe de una persona que no profesa, ¿cierto?, la fe del judaísmo y que es Ciro-Fenicia? O sea, el Ciro-Fenicio era una cultura netamente pagana, ¿ya? Por eso, unos versículos más arriba, le va a decir Jesús en forma irónica, burlesca, ¿no? En el versículo 25, capítulo 15, ahí, ¿cierto?, de Mateo, Mateo 15, 25, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Irónicamente, Jesús le responde en el versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es una burla a un falso sistema de creencia. ¿Y cuál es el falso sistema de creencia? El pensar que la mujer y el gentil eran un ser inferior. Y que el judío, el fariseo, el saduceo era un ser superior. Por tener solo la fe religiosa, la circuncisión, por estar en el templo, por guardar los rituales de la ley, automáticamente se ponían en un nivel superior, tanto a la mujer como al gentil. Entonces, esta declaración, no está bien darle el pan a los perrillos o a los perritos, ¿ya? No es algo que está en la naturaleza de Cristo, ¿ya? Es algo que está en la naturaleza del religioso de la época. Era el religioso de la época que trataba como un perro a los gentiles, ¿tá? Entonces Jesucristo rompe nuevamente el sistema de creencia, rompe, ¿cierto?, el sistema religioso para poder liberar el destino de una mujer menospreciada, de una mujer, ¿cierto?, que no tenía parte dentro de los grandes privilegiados religiosos. Y esta palabra, ¿cierto?, grande es tu fe, es la acción milagrosa, o sea, e incluso algunos estudiosos dicen que en el libro de Marcos, a la luz del libro de Marcos, la primera persona en declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías prometido, es esta mujer.
¿no? A decirle, grande es tu fe. O sea, produce el milagro, produce la liberación ya en su hija por una acción de humillación y de reconocimiento. Se humilla y reconoce que Jesús puede hacerlo, puede salvar a su hija. Y fue lo que Jesús exactamente hizo. Y esto es, la verdad es que es maravilloso. Y si tú pudieras entender cómo Jesucristo está queriendo entrar en el corazón, está queriendo entrar en el mundo de las ideas, está rompiendo sistemas de creencia y usa, cierto, al sexo femenino para poder romper estos falsos sistemas de creencia. Pero si usted cree que esto es todo, todavía tenemos más. ¿Ya? Vamos al número 6. Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. ¿Lo encontraron? La palabra del Señor dice así. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escúcheme bien. La revelación de la adoración universal viene de los labios de Jesús y está dirigido a una mujer samaritana. La revelación de la adoración universal viene de los labios de Jesús y está dirigido a una mujer samaritana. El Espíritu del Señor quiso que quedara por escrito esta historia y a través de las generaciones se habla que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién se lo dice? A una mujer gentil, considerada, ¿cierto?, a una perra, a una mujer que es, mira, si la otra había cometido adulterio, esta ya se ganó el Super One del pecado, porque si la otra cometió adulterio con un hombre, esta había tenido 5 maridos, 5. Y Jesús le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Tú dices, pero ¿a quién le está diciendo? ¿Y por qué se lo está diciendo a ella? ¿Por qué se lo está diciendo? Yo te voy a contar una historia. Un día yo estaba borracho, en mi otra vida, ¿no? Obviamente, cuando no era cristiano. Estaba borracho y drogándome. Y estaba con un amigo. Y este amigo me mira y me dice, ¿sabes, Daniel? Yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo lo miré y me empecé a reír. Porque él estaba tomando conmigo. Y yo le decía, pero ¿cómo tú pudiste decirme que eres religioso si tú estás tomando aquí conmigo? Vos sos un pecador. Yo conozco tu pecado, conozco todos tus pecados. Y me venía a decir que ahora eres cristiano. Y me dijo, no. Lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. Pero algún día ya yo voy a ser cristiano porque yo ya recibí a Jesús. Y me mira y me dice, Daniel, ¿y tú también? ¿Ya? Porque tú de niño te criaste en la iglesia y tú algún día tienes que volver. Y yo me empecé a reír en su cara. Yo estaba endemoniado, hermano. Yo le miré, me burlé, me reí, le dije, estás loco, realmente lo que te drogaste te hizo mal.
Sin embargo, hasta el día de hoy jamás voy a olvidar ese día. Jamás voy a olvidar esa conversación. Porque a pesar que yo era un cochino pecador, a pesar que estaba drogado, a pesar que estaba alcoholizado, yo estaba recibiendo una palabra profética y esa palabra profética se cumplió en mi vida. Y doy testimonio de eso porque tiempo después Jesucristo apareció en mi camino y me dijo: Daniel, es el tiempo que te vuelvas. Y cambió, transformó mi historia, transformó mi vida, cambió mi corazón. Y aquí tenemos a Jesús con una mujer, a una mujer, revelándole una de las cosas más preciosas que tenemos en la Escritura. Y eso es muy lindo, considerarlo. Vamos al número 7. Pasaje que me emociona. Una de mis pasajes preferidos. Bueno, tengo muchos pasajes preferidos. Juan capítulo 19, versículo 26. Búsquelo porque se va a emocionar. Juan capítulo 19, versículo 26. ¿Lo tiene? Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabes dónde está Jesús en este momento? Jesús está crucificado. Jesús fue golpeado. Jesús fue azotado. Tiene una corona de espina. Hace poco momento atrás le clavaron unos clavos en sus manos y en sus pies. Le levantaron en una cruz y está agonizando. Está lleno de dolor, de calambres y está próximo a la muerte. Pero hay una preocupación en su mente. ¿Y sabes cuál es la preocupación que tiene en su mente? Es su mamá. Y tú te pones a pensar, ¿por qué Jesús está tan preocupado por su mamá si Él es Dios? Porque a pesar que Él es Dios, Él tiene una sensibilidad tan grande por la familia. Y se da el espacio, hermanas, se da el espacio para sentirse hijo de María en la cruz. Y tiene esta sensación de maternidad y de preocupación. Mi mamá ahora está sola. Mi mamá ahora está llorando, aunque tenía más hijos, pero está llorando por la pérdida de su hijo mayor. Entonces Jesús quiere suplir esa necesidad emocional en una mujer. ¿Qué nota más tierna? ¿Qué nota más maravillosa? Jesucristo está muriendo y está pensando en su mamá. Porque Él le da un valor a la maternidad. Satanás, el diablo, en el siglo XXI quiere destruir la maternidad, creando matrimonios híbridos entre hombres o entre mujeres, legalizando el aborto, ya creando un odio femenino hacia tener hijos. Hay un trabajo del reino de tiniebla en la mente. Sin embargo, el Señor le da un valor a la familia. Le da un valor a tener hijos. Conocí a
tenemos un matrimonio amigo que por años intentaron tener hijos y no pudieron, hasta que tomaron la decisión de adoptar a un niño. El día que adoptaron al niño y vinieron a visitarnos, a mi esposa y a mí, con ojos llenos de lágrimas, y apenas tomaron a ese bebé, a ese niño en sus brazos, sintieron esa paternidad y esa maternidad gráfica, que yo la puedo describir hasta el día de hoy. O sea, a medida que va pasando el tiempo, hay una unidad de un niño que no nació del vientre de esa mujer, pero hay una adopción espiritual sin precedente y es maravillosa. Y yo doy gracias a Dios porque yo soy una persona adoptada. A mí me adoptaron y es impresionante la unidad emocional que se produce con la madre de adopción. O sea, mi mamá es mi mamá. Usted puede decirme, no, pero ella no te tuvo, pero es mi mamá. Y sus hijos son mis hermanos. No, pero no, son mis hermanos, hasta el día de hoy. ¿Ya? Yo tengo un sobrino acá que está trabajando conmigo en el ministerio, no tiene mi apellido, pero es mi sobrino. Tengo 50 años y lo tengo así, lo tengo grabado en lo más profundo de mi corazón, porque hay algo en el espíritu que Dios hace amar a la familia. Y en el amor a la familia, la maternidad, el sexo femenino, tiene un rol fundamental. Mujeres del siglo XXI, hay que restaurar esto. Hay que restaurar esta identidad. Porque las iglesias están llegando chicas errantes, mujeres emocionalmente errantes. A sus iglesias llegan mujeres errantes porque están recibiendo un discipulado perverso. Entonces no tienen una estabilidad, no tienen una identidad clara. Si usted tiene problema en el matrimonio, afirme su matrimonio, afírmelo, por favor, afirme su matrimonio, busque al Señor, porque eso es lo que Jesús quiere hacer. Quiere romper maldiciones, como le decíamos anteriormente, quiere usarte, ¿cierto?, a través de la economía, quiere revelarte cosas, romper, ¿cierto?, estos esquemas diabólicos en los cuales la presión social ha querido atentar contra el sexo femenino. Entonces esta escena es muy, si tú pudieras imaginarte, Jesús está manchado en sangre, está ensangrentado, está con calambre, pero todavía tiene mirada hacia su madre. Está mirando a su mamá y está mirando a su amigo. ¿Y por qué está registrado en la Biblia? ¿Por qué está escrito aquí? Porque posiblemente ese amigo que está al lado de María es la persona que está escribiendo este pasaje. Es tremendo. Si pudieras ver las escrituras de esta manera, si pudieras ver la función de la mujer caminando con Jesús por las calles de Nazaret, por las calles de Galilea, por las calles de Jerusalén, no están descritas detalladamente en los escritos porque había una cultura, pero ahí estaban las mujeres. Oh, santo, tengo ganas de no sé qué, pero vamos a seguir mejor que se me fue la hora. Número 8. Marcos capítulo 14, versículo 8 y 9. Marcos capítulo 14, versículo 8 y 9. ¿Lo encontró? Dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella.
Ahora, déjame contarte un poquito la historia que es interesante. Jesús fue a visitar a un leproso, ¿no? Un hombre que lo invita a comer, ya a sentarse a la mesa de un leproso ya era indigno para un judío, era inmundo, pero Jesús iba, se sienta a la mesa y entra una mujer con un vaso de alabastro, quiebra el vaso, carísimo, de alto precio, y lo derrama, ¿ya? Lo derrama sobre Jesús, ¿cierto? Y unge a Jesús. De pronto, ¿cierto? Empiezan a murmurar con respecto a lo que había hecho esta mujer, ¿ya? Y dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora vamos a aclarar una cosa. En otro pasaje nos aclara quién es este personaje. Este personaje que cuestiona esta situación es Judas Iscariote, ya uno de los discípulos de Jesús, el mismo, cierto, que le entregó. Ahora bien, es curioso el contraste, porque es Jesús el que, cierto, libera el propósito de esta mujer. Y esta ve que hay un propósito eterno y hay un propósito de dignificación sobre una mujer que reconoce a este hombre y que realmente hay algo muy espiritual porque la hora de la muerte de Jesús se está acercando. Y la palabra profética es que de ella se iba a hablar por el resto de la historia. Y de hecho, esta noche, esta palabra profética se está cumpliendo porque yo estoy hablando de ella. Y es una mujer. Dios quiere que se hable de esta mujer. Porque ha preparado, le ha ungido, ¿cierto?, para su sepultura. Ese perfume carísimo, a esta mujer no le importó. Usted sabe que en aquel tiempo algunas personas ahorraban dinero teniendo perfumes caros. Era una forma de ahorrar. Entonces, cuando ven que rompen este frasco que era carísimo, ya el que tiene problemas de mamón, el que tiene problemas con el dinero, estalla y revienta. Pero a esta mujer no le importó, porque es para Jesús. Es para Jesús. Y número 9. Hechos capítulo 12, versículo 12, y con esto ya casi estoy terminando. Hechos 12, 12. Vámonos al libro de Hechos. Y aquí, sobre el nacimiento de la iglesia, podríamos hacer todo un estudio de las mujeres en el libro de Hechos o en la iglesia del primer siglo. Pero eso en algún otro momento. Ok. 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. No llegó a la casa de Juan, no llegó a la casa de Pedro, no llegó a la casa de Diego, no llegó a la casa de Felipe, no llegó a la casa de Luchito, sino que llegó a la casa de ¿quién? Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el mismo autor del libro de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate que este lugar era un aposento alto. Y gran parte de la historia de la iglesia naciente aconteció en un aposento alto. No era un lugar común y corriente. Los discípulos tenían este lugar como un lugar de oración, lo tenían como un cuartel y algunos, ya y no quiero meterme ahí en discusiones teológicas, observacionales, algunos llegan a pensar que este aposento alto es el mismo aposento alto donde
Jesucristo tuvo su última cena. Pero lo que quiero destacar es la capacidad que Jesús tiene en pensar en mujeres. El nacimiento de la iglesia del Señor, el lugar de oración, el primer lugar que Pedro piensa donde puede encontrar refugio, donde pueden estar los hermanos orando, saliendo de la cárcel, es la casa de una mujer, que es la mamá de otro poderoso discípulo del Señor, o discípulo de Pablo, ya llamado Juan Marcos, que fue un gran escribiente, ya fue escribiente de Pedro, fue escribiente de Pablo, pero esa es otra historia. Aquí queremos destacar su madre. Queridas, este siglo XXI necesita mujeres con la identidad de Cristo. Este siglo XXI necesita mujeres que entiendan la mente de Jesús, el sueño de Jesús, porque Él es el creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Fue Él el que creó a la mujer, según el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que fue creada a su imagen y semejanza. Son ustedes las que tienen el potencial. Jesucristo al venir a la tierra tiene que pensar en el vientre de una mujer. Y la primera persona que va a ver al Cristo resucitado es una mujer. ¿Sabía usted eso? Y se llamaba María Magdalena. No me venga a decir que el cristianismo no quiere levantar a la mujer del siglo XXI.